si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que la habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a los otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermano, tome asiento. El título quizás del sermón del día de hoy es el uso de las lenguas en la lengua y su uso congregacional. Recordamos, ¿cierto?, que la semana pasada nos introdujimos a este capítulo 14 de la carta a los Corintios. La semana pasada estuvimos viendo los primeros 5 versículos de este capítulo 14. En aquella instancia, ¿cierto?, el apóstol Pablo comienza justamente a introducirse al tema de las lenguas, pero hace una comparación entre diferentes dones espirituales, particularmente 2. El don de la profecía versus el don de las lenguas. Y él dice y explica que el don de la profecía es superior al don de las lenguas. ¿Y por qué? ¿Dónde radicaba esa diferencia? Radicaba en que el don de la profecía edificaba y servía a toda la iglesia, pero el don de lenguas era para uso personal. Eso fue lo que el apóstol Pablo, así de esta manera, introduce, ¿cierto?, este tema de las lenguas en el capítulo 14. Pero ahora, entonces, vamos a ver lo que sigue diciendo. Vamos a ir directo al texto en virtud de la longitud que es. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo. Y fíjense que, hermanos, quizás brevemente antes de comenzar esto, el apóstol Pablo va a normar en este tema, va a normar el uso de las lenguas en la iglesia. Vamos al texto. Dice así el versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? El apóstol Pablo, entonces, después de lo que quizás hicimos a modo de introducción, que es lo que hablamos la semana pasada, comienza entonces con un conector. Ahora pues, es una especie de conclusión. Como yo ya les di una información, es como, estamos parafraseando, como yo ya les di una información, dice el apóstol, yo concluyo lo siguiente. Pero en vez de, y esto es raro, porque en vez de ir a hacer una declaración derechamente inmediata, él va a seguir planteando una pregunta o una forma de entender el beneficio de las lenguas. Y él entonces pregunta, porque este es un asunto delicado, particularmente para los corintios era un tema muy delicado, era algo muy común en la iglesia de los corintios. Él pregunta, ¿de qué ustedes van a sacar provecho si es que yo, el apóstol Pablo, voy a ustedes y no voy, ¿cierto? No voy hablando con revelación, con ciencia, con conocimiento, con profecía o con doctrina? ¿De qué les serviría a la iglesia si es que yo, si lo vemos de otra manera, ¿de qué le serviría a la iglesia si yo voy hablando lenguas? Si vemos la pregunta de otra manera, es como si el apóstol Pablo le preguntara, ¿de qué le serviría a la iglesia de Corintios si es que yo voy hablando lenguas a ustedes? Y esta es una pregunta que quizás también sería pertinente para nosotros.
¿Qué pasaría si tenemos la bendición de tener al apóstol Pablo aquí? Imaginemos, el apóstol Pablo entra hoy día en la mañana, llegó más temprano al culto, 10:30 estaba aquí esperándonos, y le vamos a pasar el púlpito, porque el apóstol Pablo, no podríamos quitárselo, ¿no? Por favor, pastor, apóstol, venga a predicarnos, a dar una palabra, y empieza a hablar en lenguas. Y nadie entiende lo que dice. La pregunta del apóstol es, ¿de qué le serviría? La respuesta obvia sería, no le sirve de nada. ¿Por qué? Porque para lograr edificar en la iglesia, la semana pasada conversamos que la edificación tenía que ver con crecer, con la construcción. Y eso se da por medio del entendimiento, del conocimiento, por medio de nutrir, ¿cierto? De poder ir armándome del conocimiento, del entendimiento de la palabra, del entendimiento de la voluntad de Dios. Así la iglesia se va edificando. Entonces, si es que no hay doctrina, si es que no hay profecía, como dice el apóstol, ¿de qué les sirve? Esto, hermanos, debía hacer reflexionar a los corintios. La intención del apóstol Pablo no era básicamente destruir el corazón de los corintios, sino que básicamente quería hacerles entender que los dones de Dios tienen sus lugares. Hay lugares para ejercer los dones. Si bien nosotros sabemos que en el capítulo 12 el apóstol Pablo dice que los dones son dados para poner a disposición de la iglesia, pensemos en el don de las lenguas, que es básicamente el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo. ¿Cómo el don de lengua va a beneficiar a la iglesia? Vamos a concluir después que si no hay intérprete, no sirve. Que puede bendecir a la iglesia siempre y cuando hay un intérprete. Pero si es que no edifica a la iglesia. Pensando en la misma revelación de Dios y en cómo Dios edifica a la iglesia, porque nosotros sabemos que la iglesia es llamada a edificarse, ¿cierto? ¿Y qué dice el libro de los Efesios respecto de la iglesia? Dios, en su sabiduría, determinó que la iglesia sea edificada sobre un fundamento, el fundamento dado por los apóstoles, ¿cierto? Y puso en la iglesia pastores y maestros. ¿Cómo enseñan ellos? Por medio de entendimiento. Nosotros vamos a la Escritura y vemos palabras, hoy día tenemos la bendición, ¿cierto?, de tener las palabras en nuestro idioma. No son ni jeroglíficos ni cosas indescifrables, son letras, palabras que forman oraciones que son entendidas por nosotros. Y justamente el apóstol Pablo está dando una enseñanza a la iglesia en palabras que son entendibles. No en palabras o en lo que sea que no sea entendible, todo lo contrario. Por tanto, el apóstol Pablo comienza este fragmento poniendo a los corintios en una pregunta, en algo que ellos tienen que masticar. ¿De qué les servirá a ustedes si es que yo les llego hablando en lenguas? No les va a servir absolutamente de nada. Y él va a explicar esto por medio de analogías. Va a usar analogías para esto. Y sigue diciendo en el versículo 7. Dice, ciertamente las cosas inanimadas producen sonidos como la flauta o la cítara. Dice, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? El razonamiento del apóstol es bien, pero bien simple. Existen dos instrumentos, ¿no? La flauta y la cítara. Son dos instrumentos muy diferentes. Uno es de viento y el otro es de cuerdas. Son cosas que no se juntan, o sea, no son parecidas. ¿Cuál es el punto de esto? Que el sonido particular de cada instrumento es totalmente reconocible por cualquier persona que conozca estos dos instrumentos. ¿Cierto? Ahora la pregunta del apóstol es, si es que estos dos instrumentos sonaran exactamente igual y alguien los oye, ¿cómo podría identificarlos? No podría, ¿cierto? Esto es justamente el corazón de lo que está diciendo el apóstol Pablo en esto, es no nos sirve algo que se usa pero que no puede ser reconocido. No sirve, si esto lo llevamos a las lenguas, y este es el argumento del apóstol Pablo, si hablamos de las lenguas y no puede ser reconocido el mensaje, no sirve. Asimismo, la cítara y la flauta tienen una distinción que todos pueden entender. Y por tanto, cuando se toca la cítara o cuando se toca la flauta, que suenan diferentes, cada uno puede identificar, esto es cítara y esto es flauta. Pero así no,
Estamos en un problema. ¿Por qué? Porque el instrumento pierde su sentido. Ya no sirve. Y no solamente se queda con esa analogía, sino que presenta otra que quizás tiene una connotación un poquito más grave. Versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Esto, ojo, es importante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en tiempos antiguos se tocaba la trompeta, ¿no? Para diferentes cosas. Habían diferentes formas tonalidades y quizás melodías que se tocaban para diferentes situaciones. Se tocaba trompeta para salir a la fiesta, ¿no? Se tocaba trompeta para la guerra. Entonces, si el apóstol pregunta esto. Si hay un pueblo, imaginemos hay una localidad, un pueblo pequeño, y están siendo atacados, y viene el trompetista, se supone que es la persona que está ahí en la atalaya, ¿no? Ahí encima, preguntándose o estando atento a lo que va a suceder, y va a tocar la trompeta y toca sonido de fiesta, ¿quién se va a preparar para la batalla? Va a ser un verdadero desastre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese instrumento tiene una finalidad. Tocar la melodía o la forma correcta, ¿para qué? Para avisar a personas que están atentas a recepcionar un mensaje y actuar en pos de ese mensaje. La trompeta tiene que tocar sonido de guerra, ¿para qué? Para que todos entren en alerta y se preparen para la batalla. Pero si la trompeta no toca sonido de batalla, ¿de qué va a servir esa trompeta? Se va a transformar en un instrumento inútil. Esa es la verdad de las cosas. No sirve. Esto es lo que está razonando el apóstol Pablo. Ya sabemos que usó dos analogías. ¿De qué sirve entonces un instrumento que no es identificable? ¿De qué sirve la trompeta también para llamar a la batalla si es que no va a llamar a la batalla y no va a preparar a nadie? Pierde su uso, ¿no? Y el apóstol Pablo sigue diciendo entonces esto. Así también vosotros, esto es un conector importante. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Estas dos analogías que el apóstol Pablo usa, las pone como un pastor, un maestro, justamente, ¿cierto?, para ejemplificar algo. Hermano corintio que habla en lenguas, si tú no puedes interpretar esa lengua, estás dando un mensaje que es inteligible, es inentendible, que no sirve. Pierde su sentido. Y estás básicamente, como dice el apóstol Pablo, hablando al aire. Fíjense que quizás es pertinente no hacer una crítica quizás a la iglesia actual de hoy día. Hoy día en muchos lugares y en muchos contextos se aplaude el uso de las lenguas en los cultos públicos. Se promueve incluso. Siendo que si el apóstol Pablo estuviera presidiendo ese culto público, los haría callar. ¿Por qué? Porque les citaría justamente esta escritura de la primera carta de los Corintios, en el capítulo 14. ¿Por qué hablan todos lenguas que nadie se entiende? ¿Por qué hacen eso en el culto público? Eso no edifica al hermano. Y esto es una realidad, hermanos. Porque lamentablemente, si nosotros pensamos y tratamos de quizás meditar en la intención del corazón de quien se levanta en una iglesia a hablar en lenguas, nosotros nos vamos a dar cuenta de que se viste, ¿cierto?, la libertad del espíritu en orgullo. El orgullo es el que se disfraza de libertad de espíritu. ¿Por qué? Porque aquel que se levanta en lengua generalmente quiere ser mirado y observado como el espiritual. Pero a la luz de la Escritura y de lo que dice el apóstol Pablo, no deberían hacerlo. Nunca debería alguien levantarse en un púlpito a hablar lenguas, o en un culto general, a hablar lenguas, si es que no hay intérprete. Nunca. ¿Por qué? Porque es un instrumento que nos sirve. El apóstol Pablo lo deja muy claro. La persona que se levanta a hablar en lenguas, si no hay intérprete, está hablando al aire. Y eso es una realidad. Entonces, todo este fragmento de la Escritura tiene el mismo afán, mostrar a los hermanos que no deben hablar en lenguas en un culto público porque no tiene sentido. Hace perder el orden. De hecho, nosotros nos vamos a dar cuenta después de que el apóstol Pablo va a presentar otro argumento. No que lo vamos a ver hoy día. Pero más adelante va a decir
que si hay mucha gente hablando en lenguas y dice, y entra un extranjero, ¿no va a pensar que están todos locos? La respuesta es sí. Y yo recuerdo que una vez, hace muchos años, 20 años atrás, 25 años atrás más o menos, no sé, por ahí, entré a una iglesia donde estaban todos hablando en lenguas y yo justamente sin conocer nada porque era inconverso, yo salí de esa iglesia diciendo, nunca más entro a una iglesia evangélica porque aquí están todos locos, efectivamente. ¿Por qué? Porque había una serie de personas hablando cosas sin sentido, unos por allá, otros por acá, otros se paseaban por atrás. Y decía, ¿qué es esto? Para muchas personas eso es poder en el espíritu, pero para el apóstol Pablo eso es un desorden. Y aquí nosotros tenemos que empezar entonces a meditar qué es lo que realmente debe ordenar a la iglesia de Cristo, las vivencias o la, entre comillas, libertad del espíritu, o lo que dice el apóstol Pablo con la doctrina apostólica. Claramente, ¿cierto? La alternativa número 2. El apóstol Pablo es quien nos pone a nosotros, como dice la misma escritura, el fundamento para que nosotros podamos movernos correctamente y conducirnos correctamente en la casa de Dios. ¿Cierto? Sigue diciendo el apóstol Pablo, argumentando lo mismo. Versículo número 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Quizás como dato freak, ¿cierto? Hoy día se estima que en el mundo hay más de 7.000 idiomas. Son una enormidad. Nosotros con suerte hablamos algunos 1,25, 1,5. Son muchos idiomas. El punto es que el apóstol Pablo dice que todos ellos justamente tienen un significado. Todos los idiomas del mundo fueron creados como una forma de lenguaje, de comunicación entre personas, que generalmente, ¿cierto?, se dio en un contexto, en un sitio físico, se desarrolló un idioma, quizás muchas personas lo abrazaron, quizás no, y así en el mundo, como han pasado tantas personas, tantos tiempos, ¿cierto?, tantas situaciones, tantas civilizaciones, etcétera, se han quedado idiomas y hoy día hay un montón de lenguajes. Pero el punto de esto, todos tienen significado. En otras palabras, si alguien en cualquiera de estos lenguajes dice algo, otra persona que sepa lo que está diciendo va a encontrar un mensaje en ello. ¿Cierto? Sea el mensaje que sea. Lo que quiere dar a entender el apóstol Pablo es que alguien quizás también podría argumentar y decir, no, es que yo estoy hablando un idioma, ¿cierto? Yo me levanto y yo estoy hablando un idioma y tiene sentido. Pero ¿qué sigue diciendo el apóstol Pablo? Versículo 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. En otras palabras, no servirá de absolutamente nada. Si dos personas hablan idiomas diferentes, no hay comunicación. Y esto, hermanos, es algo que nosotros podemos ver en la historia de la iglesia, ¿cierto? Hay un acontecimiento, ¿cierto?, en la escritura muy conocido, el cual se da en la Torre de Babel. Vamos a verlo, Génesis capítulo 11. Vamos a leerlo, para que leamos un poco de texto. Génesis 11, versículo 1 en adelante, dice así. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Esto ya es importante quizás notarlo, ¿no? Hubo un tiempo en la historia donde todos los humanos hablaban la misma lengua. No habían distinciones de lengua. Había un tiempo donde todos hablaban lo mismo. Y ojo con esto, estaban unidos. Y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel,
porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Este relato, ¿cierto?, nos muestra un acontecimiento que se dio en la parte quizás más primitiva de la creación, ¿no? Hombres que hablaban la misma lengua, que habían llegado a un acuerdo que era antidios. Estaban ellos comunicándose entre ellos. Y el Señor dijo, bueno, nadie los va a hacer desistir de esto, entonces los voy a tener que separar. Y ojo con esto. Los tengo que separar. Y ojo que lo que no hizo Dios es teletransportarlos a otro lugar. Eso no lo hizo Dios. Lo único que hizo Dios fue darle a ellos diferentes idiomas. Por medio de ello, los separó. Por medio de darle diferentes lenguas, ellos ya no se entendían. Y cuando no hay entendimiento, cuando no hay comunicación, hay separación. Las consecuencias de hablar diferentes idiomas son la separación. Es tanto así, hermanos, que la comunicación, obviamente, y es tan necesaria para las relaciones personales, es algo primordial, que nosotros podríamos pensar, ¿cómo se podría dar un matrimonio entre dos personas que hablan solamente un idioma, pero idiomas diferentes? La respuesta es no. No. ¿Se imagina una relación de amistad donde hay dos personas que no se entienden porque hablan idiomas diferentes? Tampoco puede existir. No existen las relaciones personales donde no haya comunicación. Obviamente estamos dejando claro que hoy día vivimos en un mundo muy globalizado, ¿cierto? Tenemos Google Translate, podemos usarlo. No, estamos hablando de términos normales, ¿no? Donde no hay capacidad de generar una relación con alguien. Es tanto así que cuando nosotros vemos un extranjero, y generalmente de acá son muy pocos los que hablan algo de inglés o algo de otro idioma, y nos encontramos un turista, ¿cierto? Quizás un gringo, ¿no? Acá, que no habla tampoco nada español, y nosotros tratamos de darle una indicación de una calle. ¿Qué usamos? Un lenguaje universal, las señas, cosas que nos ayudan, ¿cierto? Para allá, y hacemos cosas. ¿Por qué? Porque la intención es comunicarnos. Hablamos de un mundo globalizado, ¿no? Y hoy día es necesario, y se ha hecho necesario durante toda la historia, conforme se ha globalizado el mundo, tener idiomas universales. En un momento fue el griego, ¿no? Hoy día en estos tiempos es el inglés. Quizás en un año más va a ser el chino mandarín, anda a saber tú. El punto es que la comunicación, hermanos, es fundamental, el poder comunicarnos para crear y sostener relaciones personales. Es fundamental. Cuando hay idiomas diferentes, no hay comunicación y hay separación. Volvamos a lo que el apóstol Pablo entonces está diciendo. Si alguien habla en idioma extraño, yo no puedo tener ningún tipo de comunión, no hay comunicación. Las relaciones personales se nutren de la comunicación. Pero cuando alguien se levanta hablando una lengua extraña que no es para nadie edificante, no sirve. Este es el punto del apóstol Pablo. Y concluye, dice versículo 12, así también vosotros, ustedes que anhelan dones espirituales, abunden en ellos, pero para edificación de la iglesia. En otras palabras, el apóstol Pablo está claro que hay muchos hermanos corintios que hablaban en lenguas. Y no estamos dejando ni estamos diciendo que los corintios no deberían buscar los dones espirituales. El apóstol Pablo ya lo ha dicho bastantes veces. Está bien que busquen dones espirituales. Está bien. Pero hay un camino más importante que el amor. Eso es intransable. Ya lo ha dicho un montón de veces el apóstol Pablo. El amor es más importante que los dones. Pero está bien, busquen los dones espirituales. Pero busquen dones que edifiquen a la iglesia. Esfuércense en ello. En dones que puedan ustedes poner a disposición de la iglesia. En otras palabras, está diciendo, no piensen tanto en ustedes. Piensen más en cómo ustedes bendicen y edifican a los demás. Por tanto, si es que el don que yo tengo, que puede ser el don de la lengua, no hay intérprete y no va a edificar a los demás, bueno, entonces lo guardo. Eso es básicamente lo que el apóstol Pablo va a decir. Y ojo que también lo está diciendo de manera quizás muy velada, pero después lo va a decir de manera tajante. Va a decir,
Entonces, si en una iglesia no hay intérprete, mejor que se calle, de una manera quizás más dura. Aquí está tratando de argumentar de una manera más liviana, ¿no? Y sigue diciendo en el versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración interpretarla. ¿Quieres dones espirituales? Maravilloso, te lo aplaudo. ¿Hablas en lenguas? Perfecto. ¿Quieres edificar a la iglesia? Maravilloso. Entonces ora para que esa lengua pueda ser interpretada. Para que tú puedas interpretar. ¿Por qué? Porque cuando sea interpretada recién ahí, los corintios podrían bendecir a sus hermanos. Pero antes de eso no. Antes de eso era como una cítara o una flauta que sonaban iguales, o era como una trompeta que no daba sonido de guerra. Era inútil, no servía. Por tanto, hermanos, nosotros vemos claramente, y no podemos olvidar esto, del contexto en general de la iglesia, de la carta a los Corintios. Ámense, entréguense a los demás, preocúpense por los demás, despréndanse de ustedes mismos. Yendo al particular uso de la lengua, si la lengua no va a bendecir a mis hermanos, entonces mejor guárdanla, porque no sirve. Pero si puede interpretarla, entonces Corintio, anda y habla en lengua todo lo que quiera, porque es intérprete. Y ahí sí la iglesia va a ser edificada. Pero no era el caso. No era el caso. Ahora bien, versículo 14 y 15 dice el apóstol Pablo, siguiendo con su exposición. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Esto es importante. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. La falta de edificación para la iglesia en el uso irresponsable de las lenguas es tal, hermanos, que el apóstol Pablo deja claro que incluso la misma persona que ora en lenguas no se edifica a sí misma. Se queda sin fruto, es el punto. ¿Por qué? Porque no hay edificación sin entendimiento. Esto es lo que quiere dejar claro el apóstol Pablo. Y esto quizás debería ser una frase que nosotros deberíamos recordar. No hay edificación sin entendimiento. Por tanto, aquella persona que ora en lengua desconocida ni siquiera puede edificarse a sí misma porque se queda sin el fruto de entender lo que realmente está hablando. Yo he hablado con personas que hablan lengua y ¿qué dices? No sé. Yo quiero decir algo, pero mi lengua dice otra cosa, me han dicho. Bueno, no hay entendimiento en ello, ¿cierto? No sirve entonces. El apóstol Pablo deja claro entonces. Y es como una pregunta, ¿cierto?, retórica a ellos. Ustedes que oran en lenguas, no son, ¿cierto?, se quedan sin fruto. Por tanto, ¿podrán orar solamente con el Espíritu? Que es básicamente lo que se entiende como orar en lenguas. ¿Bastará con orar en lenguas? Él dice no. Ya, se los concedo, dice el apóstol. Oren en lenguas, pero oren con entendimiento. Básicamente orar con entendimiento aniquila, hermanos, básicamente orar en lenguas. Vuelvo a repetirlo, si son agua y aceite. O oras con entendimiento o oras con lenguas. El apóstol Pablo dice, también oraré con el entendimiento, dando a entender entonces que yo tengo que ponerle, o cualquier corintio que tenía el don de lengua, tenía que poner en sí el entendimiento y el hablar en una lengua legible y entendible para los demás. Eso aniquila básicamente la lengua. Y básicamente lo que está diciendo es que orar de manera que los demás entiendan no aniquila el orar en el Espíritu. Quizás este cliché viene hace muchos años, ¿no? Hace del tiempo del apóstol Pablo, quizás. O quizás una mala interpretación del texto, porque yo muchas veces he escuchado oír a personas decir que orar en el Espíritu necesariamente es orar en lenguas. Y eso es un error. Es un error. No. Orar en el Espíritu es orar ciertamente desde el corazón, apunta a esto. Orar, ¿cierto?, desde el ser espiritual, llamémoslo así. Apunta, ¿cierto?, a una oración que nace del alma. A eso apunta. Pero claramente esta tiene que ser con entendimiento. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo.
Oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Y no solamente eso, cantaré con el espíritu y también cantaré con el entendimiento. En otras palabras, el espíritu y el entendimiento van de la mano. No se separan, nunca deben separarse. De hecho, orar en espíritu y con entendimiento apunta a una realidad que el Señor mismo Jesucristo dijo, en espíritu y en verdad. En otras palabras, la oración y la adoración en general no puede estar desprendida, ¿cierto?, de la doctrina, para que entendamos esto. El Señor dijo, ¿cierto?, ya están aquí los que van a adorar en espíritu y en verdad. Eso quiere decir ciertamente, espiritualmente, pero con un fundamento entendible, el cual nosotros sabemos que es la Escritura. Orar en espíritu y en verdad significa eso. Y por tanto, si yo voy a orar o voy a cantar, tengo que tener claro esto. Yo tengo que orar ciertamente de manera espiritual, pero fundamentado en la verdad. No puedo orar en cosas antibíblicas, ¿cierto? Y lo mismo con la adoración. No puedo yo cantar cosas que sean antibíblicas. Ahora, volvamos a un punto importante dentro del contexto de la iglesia contemporánea hoy día. Nosotros sabemos que hoy día la adoración ha estado muy tergiversada y malentendida, ¿no? Muchas personas piensan que la adoración significa entrar en trance. Viene el momento de adoración y es un trance, ¿cierto?, donde yo básicamente cierro mi ojo y me debo concentrar en las emociones. No importa lo que digan, porque básicamente hoy día cantan cualquier cosa en la iglesia. Pero eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice que nosotros debemos orar con entendimiento y debemos cantar con entendimiento. En otra parte del texto, el apóstol Pablo va a hablar de un culto racional, de un culto entendido. Nosotros debemos saber lo que estamos cantando, debemos saber y entender lo que estamos alabando. Cuando nosotros adoramos a Dios, no podemos decir, Señor, te doy gracias por ser un elefante. ¿Por qué? Porque sería un absurdo, hermanos. Tenemos que orar fundamentados en la verdad. Y encontramos la verdad en su escritura y podemos decir una oración correcta en espíritu y en verdad y decir, Señor, damos gracias porque tú eres alto y sublime, no porque eres un elefante. Lamentablemente eso también ha tergiversado el entendimiento de muchas personas respecto a lo que es Dios. Y se imaginan un Dios y le dan gracias y se relacionan de Él con una manera antibíblica. No, hermanos, no puede estar desprendida nuestra adoración de la verdad. No puede estar desprendida nuestra adoración del entendimiento. Debemos orar y cantar con entendimiento. Por tanto, cuando usted cante himnos, y los himnos son preciosos y hermosos, medite en la palabra, medite en lo que está cantando. Lea. Yo vengo de un contexto de una iglesia donde básicamente nosotros tocábamos y habían hermanos o hermanas que se levantaban a hablar en lenguas mientras adoraban. O sea, no estaban adorando a Dios, estaban en un trance personal hablando lenguas. Ante los ojos del apóstol Pablo y ante los ojos de Dios, eso no es adoración. La adoración correcta debe ser con entendimiento. Al Señor se le adora, ¿cierto?, con palabras entendibles. Yo a Dios debo adorarle y reconocerle con palabras que se entiendan. Y esto es importante, porque el apóstol Pablo sigue diciendo lo siguiente, versículo 6, y pone aquí un fundamento importante hablando de la congregación. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho, no sabes lo que has dicho. Porque tú la verdad quizás das gracias, pero lo otro no es edificado. Mucha gente puede decir, sí, es que yo estoy en lo mío, pero el apóstol Pablo te está diciendo, espérate, no se trata de ti. La adoración congregacional no se trata de ti. Nunca se ha tratado de ti, se trata de Dios. Y Dios dice entonces, por medio de su palabra, que nosotros nos exhortemos los unos a los otros cantando himnos y cantos espirituales. En otras palabras, si bien el canto tiene la intención de presentar mi adoración a Dios, también tiene el afán de levantarnos nosotros los unos a los otros. Y él dice entonces, si yo estoy cantando en lenguas, ¿cómo alguien va a decir amén a eso? Lamentablemente nosotros vivimos en un contexto también donde hay personas hablando en lengua y otros están diciendo amén, amén, amén a eso. Pero ¿qué significa decir amén? ¿Por qué decimos amén?
Me acuerdo que yo hice el catecismo en la iglesia romana, católico romana, y si hay algo que me acuerdo de haber hecho la primera comunión ahí, fue que me enseñaron lo que significaba amén, ¿cierto? Amén significa así sea, es una confirmación. Es básicamente entender un mensaje y decir yo estoy de acuerdo con ello y digo amén. Por lo demás, paso del dato, no está prohibido decir amén en la iglesia reformada, no sé quién inventó eso. Puede decir amén cuando escuche la palabra, cuando esté de acuerdo, diga amén, nadie dice que no puede decir. No tiene por qué ser una estatua en la silla. De hecho, los amenes de la reforma eran bastante más espontáneos. Puede decir amén cuando esté de acuerdo con algo, porque es una afirmación. El apóstol Pablo entonces dice, ¿cómo alguien va a decir un amén si tú estás hablando en una lengua que no existe? O sea, que no se entiende. No sé, o sea, ¿alguien va a decir amén? ¿Qué dijo? No pueden decir amén. Pero si yo estoy diciendo algo que se entiende y es una verdad bíblica, amén. Esto es lo que debe suceder y debe mayormente estar en el culto público, hermanos amados. Esto es lo que, la intención del apóstol Pablo es normar el culto público. Y va a concluir entonces diciendo en el versículo 18 y 19, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Importante. Dice, pero en la iglesia, yo juego con esto, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. El apóstol Pablo, volviendo aquí, si es que estuviera y entrara por esa puerta, a un culto quizás hoy día, se pararía y diría, claro, hermanos amados, yo soy apóstol, sin lugar a dudas tengo más dones que todos ustedes. ¿Lo diría el apóstol? ¿Usaría esa forma de expresarse diciendo que tiene más dones que los demás? Lo está haciendo, de hecho. El punto es por qué lo está haciendo. Lo está haciendo justamente con una buena intención. Es como decir, hermanos, ¿ustedes realmente se creen espirituales? Vamos a empezar así. El apóstol, yo estoy hablando, digamos, disfrazándome del apóstol Pablo. ¿Ustedes realmente se creen espirituales? Yo soy más espiritual que ustedes. Más espiritual que ustedes. ¿Ustedes que hablan lengua? Yo hablo más lengua que ustedes. Yo soy superior. Pero si yo como superior tengo más dones que ustedes, yo me pongo como ejemplo y yo no usaría la lengua aquí. En otras palabras, si yo como el máximo ejemplo de las lenguas no lo hago, ¿por qué lo van a hacer ustedes? ¿Cierto? No deberían. Y él entonces concluye esto y dice, yo que hablo más lengua que todos ustedes, prefiero hablar 5 palabras, y 5 palabras es poco. Hay gente que 5 palabras no son nada. 5 palabras es muy poco. Prefiero hablar 5 palabras, pero que se entienda y que enseñe a los demás, que hablar 10.000 palabras en lenguas. Y esto no es solamente para el púlpito, hermanos, es para la congregación. Entonces, alguien puede tener el don de lengua hoy día decir, yo lo tengo, bueno, pero no quiere decir que tenga que usarlo en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, es llamada a ser edificada por medio del entendimiento. Así lo expresa el apóstol Pablo. Detrás de eso subyace algo más importante que hicimos mencionar anteriormente. El apóstol Pablo en toda la carta a los Corintios ha llamado a unirnos, a amarnos. El amar implica despojarnos, sufrir, tener paciencia, agacharnos, humillarnos, no envanecernos, ¿cierto? No ser jactancioso, bajar el ego, bajarnos, ¿cierto? Humillarnos. De eso se trata el amor. El amor a los demás implica renunciar a mi nombre. El amor a los demás implica renunciar a mis comodidades. El amar a los demás implica renunciar a todo lo que quizás a mí me guste, pero yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo amo. Porque el amor es sufrido, ¿cierto? El amor es benevolente. Eso lo hemos dicho, lo hemos hablado un montón de veces. Entonces, el punto de esto es el siguiente. Una persona puede tener dones, pero debe pensar muy bien porque para qué los usa. Los va a usar para sentirse bien y para sentirse, digamos, realizado personalmente. ¿O debe mirar los dones para bendecir y edificar a los demás? El apóstol Pablo lo deja expresamente claro. Yo tengo que pensar en los demás, a la iglesia.
Por tanto, y a modo de conclusión, hermanos, nos lleva a pensar, nos lleva a meditar quizás en nosotros, que podemos tener quizás no dones, o podemos tener otros tipos de dones, pero podemos tener otras virtudes, podemos tener recursos, podemos tener capacidades, no sé, talentos. Pero el punto es, ¿estamos pensando en la iglesia, para la edificación de la iglesia, o estoy mirándolo para mí mismo? ¿Por qué? Porque aquí está hablando del don de lenguas, pero esto se puede tomar este principio para un montón de otras cosas. Cada uno de nosotros tiene diferentes cosas que los demás no tienen. No necesariamente un don sobrenatural, no, podemos tener otro tipo de dones. El tema es, ¿lo estoy poniendo a disposición de la iglesia o me estoy centrando en mí mismo? El apóstol Pablo, detrás de esto, también nos puede dar a entender lo siguiente, y es que, hermanos, tenemos que entregarnos los unos a los otros, bendecirnos los unos a los otros, poner al otro por delante de mí en la iglesia, y esto, hermanos, va a ir totalmente de la mano con el mandamiento de Jesucristo en el Evangelio de Juan, cuando dice, amen a sus hermanos como yo los he amado a usted. La pregunta es, ¿cómo estamos amando entonces a la congregación? Esta es una pregunta para que se quede con ella en el tintero. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, damos gracias, Señor, por su palabra. Rogamos, Señor, que usted cada día vaya trabajando en nuestro entendimiento. También que nos ayude, Señor, a poner nuestros dones a disposición de la iglesia, de mis hermanos, para que podamos nosotros entregarnos los unos a los otros en amor, sacrificio, para que podamos también, Señor, renunciar al nuestro yo, que nos cuesta tanto. Damos gracias, Señor, por su palabra, rogando, Señor, que este día nos siga acompañando en todo lo que hacemos. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero invitarles a cantar un himno.